Examen 5 de octubre, no ha variado la fecha, continúa la misma fecha, esperemos que sea así. Bueno, y no podemos perder el tiempo, ¿no? Estamos nosotros trabajando con el desarrollo de cada uno de los tópicos o temarios que nos presenta el Ministerio de Educación. Estamos trabajando dominio del conocimiento disciplinar de la biología, uno de los más amplios. Posteriormente vamos a avanzar con dominio disciplinar de la genética, la ecología, la geología, la cosmología, dominio didáctico de la competencia indaga y dominio disciplinar de la química, de la física, para culminar con dominio didáctico de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Todo está programado para semanas antes de su examen de ascenso de escala magisterial y poder desarrollar con ustedes las semanas maratónicas con full casuísticas. Y en estas semanas estamos trabajando, pues, primero la nivelación cognitiva, en vista que hay docentes, pues, de que no tienen carga horaria de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, sino que tienen carga horaria de los primeros grados, primero y segundo grado, ¿no? Estarían en desventaja con aquellos que tienen carga horaria de tercero, cuarto y quinto, donde topan dominios disciplinares de la química de tercero, de la biología de cuarto, y la física de quinto. Por eso es el interés del Centro de Formación Docente de primero hacer la nivelación del marco teórico conceptual para que ustedes maestros puedan desarrollar sin ningún problema cada una de las casuísticas que le plantee el Ministerio de Educación. Muy bien, hoy sí, sin más premura, compartimos pantalla para que en esta primera hora trabajemos revisión del marco teórico referido a la temática de las células. Pareciera pues demasiado corto cuando revisamos el temario actualizado del Ministerio de Educación y pues solamente señala células, ¿no? Pero sabemos muy bien que según el grado de evolución de las células, ellos se pueden dividir en acariotas, sin núcleo, procariota, núcleo primitivo, y eucariota, verdaderas células con verdadera membrana nuclear, verdadero núcleo. Y tenemos ahí la casuística. Casuística lo vamos a trabajar en el segundo bloque. Primero entonces revisamos el marco teórico, ¿ya? El marco teórico. Vamos al marco teórico antes de ingresar a la revisión de las casuísticas. Revisamos entonces el marco teórico y encontramos la siguiente información. Dentro de los acarionticos, seres acarionticos, se encuentran estos cristales orgánicos que toman el nombre de priones. ¿Cuáles son las características de los priones? Los priones prácticamente son solamente proteínas, ¿no? Son proteínas generadas por el organismo que se encuentran en la membrana de las células nerviosas. Cuando estas proteínas mutan, cambia su configuración, tienden a provocar recién enfermedades. En los seres humanos, la proteína prión está codificado por el gen PROC, situado en el cromosoma 20, ¿no? Entonces tenemos justo un gen que se encuentra en el cromosoma 20 que obliga a que se exprese en la formación de esa proteína priónica. Hay también, lógicamente, proteínas priónicas que lo arrastramos cuando ingerimos productos cárnicos que mientras más grande sea el animal de procedencia, la carne que llega a nuestra mesa, estaremos cargando también mayor cantidad de priones. Pero nosotros sabemos que es el gen que pertenece al cromosoma 20 relacionado a que se forme la proteína priónica, una proteína mutante que cambia de configuración. Y al cambiar de configuración, pues tenemos que se transforma en una proteína infecciosa, en su forma normal, ¿no? En su forma normal. ¿Cuáles son las enfermedades que son capaces de provocar los priones cuando mutan? Si tenemos que se encuentra a nivel de la membrana de las células nerviosas y sabemos que la célula nerviosa viene a ser la neurona, el cuerpo celular o soma, las dendritas, el cilindro eje o axón, ¿no? Y finalmente la ramificación terminal o telodendrón.
los cilindros de G-Waxón y ramificación terminal o teledendrón. Se encuentran cercanos a la membrana celular, pero sabemos que a nivel del citoplasma se encuentran proteínas que van a permitir la suspensión del núcleo y de los organelos citoplasmáticos. Esas proteínas son las neurofibrillas. Estas neurofibrillas son atacados por los priones, por las proteínas infecciosas. Son capaces de enroscar a las neurofibrillas, provocando un desorden funcional de los organelos que se encuentran en el cuerpo celular o soma de la neurona. Y ahí tenemos uno de los ejemplos clásicos, el insomnio familiar fatal. La persona no puede conseguir el sueño y sigue ahí sacando la ropa del, en este caso de ropero, lo arregla, lo desarregla, todas las cositas que tiene, no puede conseguir el sueño. ¿Y eso por qué? Porque estos priones están enroscando a las neurofibrillas, dificultando la fisiología normal de cada uno de los organelos que están en el citoplasma de la neurona. Otra de las enfermedades también, no solamente en humanos, tenemos que viene a ser la enfermedad de las vacas locas. Las vacas, pues, les produce encefalopatía espongiforme en el ganado bovino. Pareciera como si tuviera 100 moscas en el ganado bovino y está que mueve permanentemente la cabeza el ganado. Produce entonces en ellos la enfermedad de las vacas locas. O también produce la enfermedad de la tembladera o de Kraepelin. Otro de los organismos o seres acelulares, aparte de los priones, tenemos a los viroides. Los viroides, a diferencia de los priones, que son proteínas con capacidad de producir infecciones, proteínas infecciosas, los viroides solamente son fragmentos de ARN circular. No tiene cubierta, como los virus, no tiene cubierta, ¿no? No presentan los codones de inicio el AUG. ¿A quiénes van a atacar los viroides? No tenemos reporte que hayan atacado al hombre o a los animales. Ataca mayormente a vegetales superiores, específicamente a las monocotiledonias, a las dicotiledonias que corresponden al grupo de las plantas fanerógamas. A ellos ataca, pero para que pueda ingresar el viroide a las plantas monocotiledonias como el maíz o la dicotiledonia como el frijol, necesariamente tiene que ser transportado por un agente vector que son los artrópodos, los insectos. Con ellos ingresan. Otros organismos acelulares lo integran los virus. Y ahí tenemos un historial acerca de los virus, fueron detectados en la planta del tabaco y le dieron el nombre de el virus del mosaico del tabaco. También fue acuñado el término virus por Beijerick. Y, de igual manera, un estudioso del virus de la viruela, tenemos a Frederick Ward. El que acuñó el término de bacteriófago, es decir, el virus que ataca a las bacterias, fue de Herelec. ¿Cuáles son las características específicas de los virus? Como organismos acariónticos. Son organismos supramacromoleculares de tipo heterogéneo. ¿Por qué hablamos de tipo heterogéneo? Pues porque en la estructura del virus, ¿qué tiene al interno? Al interno se encuentra el genoma. Y el genoma puede ser que esté constituido por ácido nucleico, ADN, nunca tiene los dos tipos de ácido nucleico, o puede ser que tenga solamente ARN. Si presenta ADN corresponde a los deoxivirus, si presenta ARN corresponde a los ribovirus. Pero están protegidos por una cubierta, el genoma o ácido nucleico. Esa cubierta viene a ser proteína, es decir, la cápside. ¿Ya? La cápside viene a ser la cubierta proteica del virus. Por eso se llama complejos supramoleculares, porque está constituido por dos macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas? El ácido nucleico y el cápside proteica. Son ultramicroscópicos, significa pues que no lo vas a poder observar a través del microscopio simple, común o compuesto que tenemos en los laboratorios de nuestras instituciones educativas. Pues, son observables solamente a través del microscopio electrónico, que lo tenemos en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Universidad Cayetano Heredia. Se hallan en la frontera de la vida. ¿Qué significa?
que fuera del cuerpo de nosotros, es decir, en el medio extracelular, son inertes. Recién adquiere característica de vida cuando ingresan al cuerpo de las células. Constituyen parásitos intracelulares, hacen un parasitismo a nivel genético. Son resistentes a los antibióticos. Si tienes tú un proceso gripal, no tienes por qué medicarte con antibióticos, ¿no? Hay que aprovechar que las propiedades de las proteínas de la cubierta del virus. Las proteínas se desnaturalizan por acción de la elevación de la temperatura. Por lo tanto, como no es recomendable que te automediques con antibióticos, lo que tú tienes que hacer cuando tengas un proceso gripal es abrigarte. Y al abrigarte se va a elevar la temperatura de tu cuerpo. Esa temperatura que se eleva permite que se desnaturalice y se inactive el virus. Carecen de metabolismo propio, ¿no? Carecen de metabolismo propio. El metabolismo lo adquieren de las células que parasitan. Son seres filtrables, es decir, que pueden atravesar los poros de la membrana. Pueden ser cultivados en embriones de pollo. Son altamente específicos, es decir, el virus del sarampión mayormente va a atacar justo a la epidermis. El virus de la hepatitis va a atacar al hígado, entonces son específicos. Carecen, los virus carecen de las funciones de nutrición y relación. La única función de las tres funciones básicas del ser vivo, nutrición, relación y reproducción, los virus solamente gozan de la función de la reproducción. Y eso lo hacen cuando hacen parasitismo a nivel genético. ¿Cuáles son los componentes del virus? Hemos indicado que tiene componentes primarios y componentes secundarios. ¿Quiénes conforman los componentes primarios? El material genético o genoma. Y el genoma solamente está constituido por ADN o ARN. Según la presencia del ácido nucleico ADN, los virus que lo presentan, tenemos ahí que toman el nombre de deoxivirus. ¿Quién es un deoxivirus? Tenemos el virus de la viruela. Si tienen ARN en el genoma, hablamos que lógicamente pertenece al grupo de los ribovirus. ¿Y quién es un ribovirus? El virus de la polio, el virus de la rabia, el virus del dengue, el virus del COVID-19, el coronavirus, ¿no? El que produce la enfermedad del COVID-19, el coronavirus, tiene como ácido nucleico al ARN, pertenece al grupo de los ribovirus. El segundo componente secundario viene a ser la cápside, y la cápside es de naturaleza proteica. La cápside, que es de naturaleza proteica, va a determinar la simetría del virus, es decir, la forma del virus. Se va a encargar de proteger al virus y es responsable de determinar la antigenicidad. Es decir, que es en la cubierta, la cápside, ahí se encuentran los antígenos que son capaces de inducir la formación de anticuerpos cuando ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, los virus, por la cubierta llamada cápside, se clasifican en virus icosaédrico, icosaedro. ¿Qué viene a ser un icosaedro? Viene a ser, lógicamente, una figura geométrica de 20 caras. Entonces, así pues, la cubierta del virus, las cápsides, las unidades llamadas caxómeras, se redistribuyen para constituir 20 caras. Y entre los virus icosaédricos tenemos al virus de la poliomielitis, el virus del herpes, entre otros. Ahora, si de repente la cápside de las unidades llamadas caxómeras se disponen de manera helicoidal, hablamos ahí de los virus, por su morfología, virus helicoidales. Y ahí tenemos el virus de la rabia, el virus del mosaico del tabaco, el virus de la enfermedad del ébola, entre otros. Lo anterior ha sido para referirnos a los virus simples icosaédricos y los virus simples helicoidales. También existen los virus complejos. Los virus complejos se caracterizan porque presentan la cabeza, ¿no? La cabeza y presenta la cola. A nivel de la cabeza, ahí se encuentra el genoma, el ácido nucleico, ADN, y está cubierto por la proteína icosaédrica llamada cápside. Luego tenemos la vaina contráctil, ¿no? El filamento axil. Tenemos también los filamentos caudales, son estos, las espinas caudales y la placa basal. Cuando van a parasitar a una bacteria y se ubican sobre la pared celular de la bacteria, como nave espacial, se apoyan con sus filamentos caudales. Y para sentarse, entonces disminuye el tamaño sus filamentos caudales
introducen en la pared celular, introducen sus espinas basales. Se sienta y recién suelta, por contracción de la vaina contráctil, el genoma del virus, el veneno del virus. Hemos hablado de los componentes primarios. ¿Quiénes forman los componentes primarios? El genoma, el ácido nucleico, junto con la cápside. Existen otros virus que presentan componentes secundarios, es decir, una envoltura adicional. Y esa envoltura adicional puede estar constituido por carbohidratos o puede ser de naturaleza glucoproteica, mixta o glucolipídica. En el virus del coronavirus se han visto pues que en la cubierta llamada cápside se encuentran la proteína S, la proteína E, proteína N y también estructuras glicoproteicas. ¿Ya? Eso se encuentra entonces en como componente secundario, los componentes glucoproteico en el caso del coronavirus. ¿Y quiénes son virus envueltos? Ahí tenemos el mismo coronavirus, el virus del herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, que provoca la enfermedad del SIDA, el virus de la gripe, el virus de la hepatitis, entre otros. La clasificación de los virus se hace en función al tipo de ácido nucleico que éste presenta. Se llama deoxivirus si presenta el ácido nucleico ADN, y tienes un listado quiénes son deoxivirus, y hablamos de ribovirus si presentan el ácido nucleico ARN. También tienes un tremendo listado para poderlo integrar a tu memoria de largo plazo. Quién sabe, el Ministerio de Educación se le ocurre colocar lecturas y pues debe de estar familiarizado con quiénes son los deoxivirus y quiénes son los ribovirus. Preferible es estar preparados. Según el huésped que atacan, toman los siguientes nombres. Si atacan a las bacterias, se llaman bacteriófagos. Si atacan a las plantas, se llaman fitófagos. Si atacan a los animales, se llaman zoofaginios. Y si atacan a los hongos, micofaginios. Si atacan al hombre, se van a llamar antropofaginios. Los ciclos de reproducción del virus comprende el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, lítico viene de lisis, significa que explota la célula que ha sido parasitada por virus. ¿Y cuáles son las fases del ciclo lítico? La primera fase viene a ser la fijación, es decir, el bacteriófago se fija sobre la pared celular de la bacteria. La segunda fase es la fase de inyección. ¿Qué ocurre? Que la vaina contráctil, a modo de un lapicero con resorte, sale la punta del lapicero, ¿no? Entonces, ¿pero quién va a salir? El veneno del virus, es decir, el genoma. La otra viene a ser la fase de replicación. El genoma que ha ingresado se pega al cromosoma bacteriano y le exige que le fabrique varias copias de ácido nucleico. Luego viene la fase de ensamblaje. No con ello, también le pide que al ribosoma de la bacteria le fabrique varias copias. ¿De qué? Le fabrique varias copias de cápside. Y una vez que ya tiene las cápsides, las cubiertas proteicas formadas por los ribosomas, viene la fase de ensamblaje. En la fase de ensamblaje, el genoma se integra a las cápsides. Y recién cuando la célula bacteriana tiene un promedio entre 100 a 1000 partículas virales, explota, hace lisis. El otro tipo viene a ser, lógicamente, el ciclo lisogénico, ¿no? En el ciclo lisogénico no revienta la célula, sino que ocurre la fijación, el bacteriófago se apoya sobre la pared celular, viene la fase de penetración, reduce la vaina contráctil y sale prácticamente el genoma del virus. Luego viene la fase de integración. ¿Quién se integra? El genoma del virus se integra al cromosoma bacteriano. Luego viene la fase de multiplicación, ¿no? En la fase de multiplicación puede ser de que la bacteria se parta en dos, ¿no? Si la bacteria hace bipartición, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que lógicamente las células hijas van a llevar, lógicamente, virus, genoma en las células hijas. Ingresamos hoy sí a células eucariotas y procariotas. Tenemos características generales, tenemos los postulados de la teoría celular. ¿Cuáles son los postulados de la teoría celular? ¿Quiénes fueron los científicos que sentaron la base de la teoría celular? Tenemos que son dos, Schleiden, botánico, y Schwann, zoólogo, que decían que la célula constituye la unidad morfológica y funcional de las plantas. Schwann, que decía como zoólogo,
que la célula constituye la unidad morfológica y funcional de las células animales. Posteriormente aparecen otros postulados. El otro postulado viene a ser aquel que dice que todos los seres vivos están constituidos por células, ¿no? ¿Y quién fue? Brooke. Brooke. El ser más pequeño con vida es la célula, ¿no? Otro viene a ser la unidad de reproducción y que dice, solo se forman células nuevas a partir de células preexistentes mediante el mecanismo de la reproducción, ¿no? Y luego tenemos otro postulado, ¿no? Otro postulado. ¿Quién fue ese postulado de células preexistentes de reproducción? Fue Virchow, ¿no? Ahí van recordando ustedes algunos conceptos. La otra viene a ser que las actividades de las células dependen de las actividades de estructuras subcelulares dentro de la célula y que las células actuales dependen de células ancestrales. ¿Quién fue el aportante? Fue prácticamente el postulado filogenético propuesto por Oparin y Haldane. Ahí tenemos prácticamente los científicos que han colaborado con los postulados de la teoría celular. Según la morfología de las células, estos se clasifican en células de forma estable y células de forma variable. Células de forma estable tenemos los fibroblastos, son células del tejido conjuntivo, los eritrocitos, las células del tejido muscular estriado, las células del tejido muscular liso. Tenemos las células epiteliales, tienen lógicamente los, los epitocitos, células, en este caso, células aplanadas. Luego tenemos los adipocitos, los neurocitos, las neuronas, células estrelladas, células esféricas, el óvulo, células alargadas, los espermatozoides. Bueno, ellos son células de forma estable, pero también tenemos células de forma variable. Y ahí tenemos los macrófagos alveolares. Cambian permanentemente de forma, emitiendo los llamados pseudópodos. Revisemos algo sobre las células procariotas. Porque hoy toca revisar acariónticos, procariónticos y eucariónticos. Esta imagen ayuda mucho para explicar la estructura de una célula procariota. ¿Quién presenta? ¿Cómo se llaman los reinos de la naturaleza que presentan células procariotas? Tenemos el reino de las arqueobacterias, ¿no? Que pertenece al dominio de las arqueas, las arqueobacterias. Y el otro reino, ¿qué viene a ser? El reino moneras. El reino moneras agrupa también a las bacterias verdaderas, tienen también células procariotas. Características de los procariotas, que el cromosoma, su único cromosoma, está extendido en el citoplasma. A esa región donde se encuentra su único cromosoma, que tiene solamente ADN, no tiene proteínas histonas, se llama esa región donde está. Su único cromosoma circular se llama nucleoide. No existe membrana nuclear. En el citoplasma encontramos también unos de los organelos, vienen a ser los ribosomas. Los ribosomas, su función es síntesis de proteínas. Aparte de tener un cromosoma ubicado en el nucleoide, también existe un segmento extracromosómico, ¿cómo se llama? Plásmido. Este plásmido no lo presentan todas las bacterias, solamente lo presentan las bacterias que son resistentes a los antibióticos. ¿Qué otra estructura encontramos a nivel de las células procarióticas? Encontramos la membrana celular. La membrana celular que está delimitando al citoplasma, la membrana celular no es continua, presenta entrantes, presenta salientes. Esas entrantes o salientes toman el nombre de mesosomas. En esas regiones de entrantes o salientes de la membrana celular se encuentran las enzimas de la respiración. No tienen mitocondrias. Luego, sobre la pared celular, sobre la membrana celular, está la pared celular. Químicamente, la pared celular está constituido por mureína, también llamado péptidoglicán o ácido murámico. ¿Todas las bacterias presentan pared celular? La mayoría. Existe un grupo de bacterias que carece de pared celular y que cambian de forma. Pertenece al orden de los micoplasmatales y hablamos de Mycoplasma pneumoniae. Es una célula errante que
emite pseudópodos para llegar a los pulmones. El resto presenta pared celular. Ahora, la pared celular es el que determina las formas de cocos, bacilos y espirilos en las bacterias. Sobre la pared celular se encuentra una cubierta adicional, un chaleco adicional. Viene a ser la cápsula mucilaginosa. ¿Quiénes lo presentan? Todas las bacterias no lo presentan. Por ejemplo, lo presenta el Helicobacter pylori, justo el que es el responsable de producirnos, de provocarnos cuadros de gastritis y en algunos pacientes es responsable de cáncer gástrico. El Helicobacter pylori entonces presenta cápsula y es capaz de aguantar la acidez estomacal. Algunas bacterias son móviles, no todas las bacterias son móviles. Hay bacterias que no son móviles y aquellas que son móviles presentan flagelos. Aparte de los flagelos, existen una estructura de menor tamaño, son los pilis. Los pilis de dos tipos, los pilis de adherencia, que sirve para fijarse a la célula que van a parasitar, y los pilis sexuales. Esos pilis sexuales son de menor tamaño que los pilis de adherencia, ¿no? Y de menor tamaño que los flagelos. Su función es, justo los pilis sexuales, de atrapar a la bacteria hembra, ¿no? Juntarse con la bacteria hembra para hacer intercambio ¿de qué? De plásmido, de genes de resistencia a los antibióticos. En el mecanismo de la conjugación. ¿Cómo se llama el stock de reactivos que permite diferenciar a los dos grupos de bacterias? Se llama el reactivo Gram. El reactivo Gram, ¿no? Permite diferenciar a las bacterias en dos grupos, en bacterias Gram positivos y bacterias Gram negativos. ¿Cómo voy a observarlo al microscopio? ¿De qué color puedo observar al microscopio a las bacterias Gram positivos? De color violeta. En cambio, los Gram negativos de color rojo. ¿Qué característica presentan los gram positivos? Su pared es simple, pero presentan altos niveles de mureína o péptidoglicán. En cambio, los gram negativos, su pared es compleja, presenta bajos niveles de mureína o péptidoglicán. Los gram positivos presentan el plásmido. Si presentan el plásmido y hemos indicado que es responsable de la resistencia a los antibióticos, entonces yo puedo decir que los gram positivos son resistentes al antibiótico llamado penicilina. No. El que son resistentes al antibiótico llamado penicilina son los gram negativos. Los positivos son sensibles al antibiótico penicilina. ¿Qué significa entonces? Que los gram positivos carecen de plásmido, ¿no? Carecen de plásmido. Y los gram negativos, como son resistentes, presentan plásmido, ¿ya? Presentan plásmido. Por el flagelo, las bacterias se clasifican en atrico, ¿qué significa? Bacterias que carecen de flagelo. Monotrico, ¿qué significa? Bacteria que presenta un flagelo. Lofotrico, ¿qué significa? Bacterias que presentan un mechón de flagelos en uno de los polos. Lofotrico, ¿qué significa? Significa pues de que la bacteria presenta mechones de flagelos en ambos polos. ¿Y peritrico qué significa? Peritrico significa que presenta flagelos en todo alrededor del cuerpo celular de la bacteria. Puede ser el caso de Salmonella tifosa. El plásmido viene a ser un segmento extracromosómico que tiene genes de resistencia a los antibióticos y que es exclusivo de las bacterias gram negativas. Los pilis o fimbrias son de menor tamaño que los flagelos y que solamente está presente en las bacterias gram negativas, ¿no? Hay dos tipos de piliofimbria. El pili de adherencia o pili ordinario es la que permite justo fijarse a la célula que va a parasitar. Y los pilis sexuales son aquellas que permiten sujetar a la bacteria hembra para intercambiar material hereditario mediante el mecanismo de la conjugación. En las células eucariotas existe ya un núcleo definido. Ese núcleo definido tiene membrana nuclear o carioteca, ¿no? Tiene poros nucleares. ¿Qué más tiene? Tiene de igual manera el nucleolo. ¿Qué más tiene? Tiene jugo nuclear o cariolinfa. Jugo nuclear o cariolinfa, ¿no? Entonces, el nucleolo.
El nucleolo es responsable de la formación de las subunidades de los ribosomas. Y encontramos, lógicamente, justo la cromatina. La condensación de la cromatina es la que va a determinar justo la presencia de los llamados cromosomas. Y los cromosomas son aquellos que contienen los genes. ¿Cuántos genes presentan las células eucariotas, las células humanas, por ejemplo? Un promedio de 20.000 genes. Una bacteria solamente presenta 2.000 genes. Un virus presenta entre 100 a 200 genes. Nosotros, los más evolucionados, presentamos más de 20.000 genes y cada gen es responsable de la expresión de una determinada característica. Aparte del núcleo está el citoplasma. Tenemos después los organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos y el núcleo están suspendidos ¿a través de qué? A través del citoesqueleto. Los organelos pueden ser llamados amembranales, ahí están los ribosomas. Otro amembranal, los centriolos. También existen los unimembranales con una membrana. ¿Quiénes son? El lisosoma, ¿no? Presenta una unidad de membrana. El lisosoma. Luego encontramos organelos que presentan dos membranas, el retículo endoplasmico liso o rugoso, el aparato de Golgi, la mitocondria, presentan dos unidades de membrana, son bimembranales. Revisemos ahora seguidamente lo que corresponde al citoesqueleto. El citoesqueleto lo conforman estructuras proteicas que toman los nombres de microtúbulos, microfilamentos de actina y de filamentos intermedios. Ellos conforman los componentes del citoesqueleto. En torno a la membrana celular. Las membranas celulares no son rígidas, son estructuras complejas, dinámicas, ¿no? En constante movimiento, compuestas por moléculas que poseen características especiales. ¿Y cuál es el compuesto químico predominante de la membrana celular? Son los fosfolípidos y las proteínas. Existen modelos de representación de la membrana celular. El primer modelo es el modelo de Daniel y Daxon, es el modelo del emparedado, que dice que a modelo del emparedado las tapas del pan constituyen las proteínas y en el centro están los lípidos. Luego tenemos el modelo de Singer y Nicholson, es el modelo del mosaico fluido, que entre los lípidos se encuentran las proteínas. Modelo de mosaico fluido. ¿Qué le aportan los lípidos a la membrana? Le aportan una de las funciones básicas, la fluidez. Es dinámica, compleja y dinámica, fluida. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de los fosfolípidos. Los fosfolípidos que integran la membrana celular empiezan a desplazarse lateralmente. ¿Y por qué se desplazan lateralmente? Debido a las interacciones de las fuerzas de Van der Waals, a las atracciones electrostáticas. Esto puede va a conferir gran flexibilidad y fluidez a la membrana celular. En torno a los compuestos químicos de la membrana celular, entonces hemos hablado que se encuentran ahí los fosfolípidos. ¿Y cuáles son los fosfolípidos de membrana? Ahí tenemos la cefalina, más conocido con el nombre de fosfatidiletanolamina. También está la lecitina, más conocido con el nombre de fosfatidilcolina, que ya les he presentado en una casuística en un seminario anterior. También se encuentra la fosfatidilcerina. Es necesario recordar que estos lípidos, estos fosfolípidos, son compuestos anfipáticos. Las cabezas son polares, tienen orientación hidrofílica, es decir, se orientan buscando el agua. En cambio, las colas carbonadas son hidrofóbicas, huyen del agua. Y ahí tenemos, ¿no? Supongamos que este viene a ser el medio extracelular y en el medio extracelular existe agua y dentro de la célula tenemos el medio intracelular, el agua de el medio interno de la célula. Entonces, observas tú, las cabezas son ¿qué? Las cabezas son hidrofílicas, buscan estar con el agua, tanto para relacionarse externamente como para relacionarse internamente, con el agua del medio intracelular. En cambio, las colas huyen del agua,
Entonces estamos observando las interacciones de las colas. Y las interacciones que se dan a nivel de las colas, ¿cuáles son? Bueno, vienen a ser la fuerza de Van der Waals, ¿no? Atracciones electrostáticas, entre otros. La cabeza entonces es hidrofílica, las colas son hidrofóbicas. Otro de los compuestos, aparte de los fosfolípidos, es el colesterol. Observa la ubicación del colesterol. Acá tenemos un fosfolípido, ¿eh? Fosfolípido, pero acá encontramos al colesterol, al cicloperhidrofenantreno, que ya lo hemos estudiado ya en el tema de lípidos. Entonces se va ubicando entre fosfolípidos. ¿Y por qué se va ubicando entre los fosfolípidos? Hay una razón, ¿no? Es que el colesterol restringe el movimiento de las cadenas de los fosfolípidos, es decir, las cadenas carbonadas que son hidrofóbicas. Va a restringir el movimiento de las cadenas de los fosfolípidos en la zona cercana a los grupos polares y hace que la membrana sea menos deformable. Su acción directa, hacer que la membrana sea menos deformable. Esa es la función más importante del colesterol que se encuentra entre los fosfolípidos. Y el efecto neto de todos los colesteroles a nivel de membrana será la fluidez de la membrana. Cuando hablamos de los mecanismos biofísicos de la membrana celular, hablamos de mecanismos de transporte pasivo. En el transporte pasivo no hay gasto de energía ATP, ¿no? Y hablamos del mecanismo de transporte activo, es cuando se gasta energía ATP. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte pasivo? La difusión, ¿no? La difusión. ¿Y la difusión de qué? Hay sustancias que difunden de una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. Por ejemplo, ¿qué sustancias difunden a través de los poros de la membrana celular? Difunden los gases respiratorios. ¿Quiénes son? El oxígeno molecular y el anhídrido carbónico en los eritrocitos. ¿Ya? ¿Cómo se desplazan ellos? Por difusión simple. También existe la llamada difusión facilitada. Y para la difusión facilitada es necesario la participación de proteínas transportadoras llamadas permeasas. La glucosa no puede ingresar a través de los poros de la membrana celular por sí sola, como lo hace el oxígeno o el anhídrido carbónico. Necesita de permeasas. Por ejemplo, la proteína transportadora de la glucosa del medio extracelular para que pueda pasar al medio intracelular es necesario del transportador GLUC y recién puede ingresar al medio intracelular la glucosa. ¿Y cómo es el transporte del agua? El transporte del agua se realiza a través de los canales de agua más conocidos con el nombre de acuaporinas. ¿Ya? Entonces, las acuaporinas constituyen canales de agua y es a través de ellos que puede ingresar el agua del medio extracelular al intracelular y del intracelular al extracelular. Otro mecanismo de transporte pasivo aparte de la difusión tenemos ósmosis. Ósmosis. En este caso, cuando hablamos de los fenómenos de ósmosis, hay que traer el recuerdo del comportamiento de la célula a diferentes concentraciones de solución. Y ahí tenemos ejemplo, cuál es el comportamiento de los eritrocitos cuando están en una solución hipertónica. ¿Qué significa hipertónica? Hipertónica significa que el medio externo está más concentrado que el medio interno de la célula, ¿no? Que el medio interno de la célula. Como el medio externo está más concentrado, entonces lo que hace la célula para poder sobrevivir es sacar agua de su citoplasma. Por eso es que la célula se deshidrata. Y ese fenómeno de deshidratación del eritrocito toma el nombre de crenación. Por el contrario, cuando colocamos a los eritrocitos o por negligencia médica a un paciente le inyectan agua destilada, es decir, un medio hipotónico, donde el medio externo está menos concentrado que el interior celular, el agua va a ingresar de la zona menos concentrada a la otra más concentrada. Ingresa agua del medio externo al medio interno. Y puede llegar el momento, debido a que carece de pared celular, que reviente la célula. Ese fenómeno de explosión
del eritrocito por carecer de pared celular es lo que se conoce con el nombre de hemólisis. ¿Cuándo ocurre? Cuando son colocados en un medio hipotónico. En cambio, deshidratación es cuando son colocados en un medio hipertónico. Ahí sufre crenación. Aparte, tenemos los mecanismos de transporte activo. Y cuando hablamos de los mecanismos de transporte activo, tú tienes que recordar a las bombas iónicas de transporte de iones. ¿Y cuáles son las principales bombas que transportan iones? Bombas de tipo P, la de tipo V y la de tipo F. Las que mayor vienen en las casuísticas son las de tipo P, ¿no? ¿Y a quiénes se refiere? ¿No? Aquellas que van a permitir, lógicamente, el transporte del sodio y el potasio, ¿no? Y ahí hablamos entonces de la de tipo P. Pero no solamente estas bombas de tipo P intervienen en el transporte del sodio-potasio. Dice pues que sabemos que la membrana celular se encuentran bombas proteicas, la ATPase. Por cada 3 sodios que salgan, que hemos dicho que el sodio debe estar en el medio extracelular, abunda en el medio extracelular, deben ingresar 2 potasios. Y toda vez que ingresan 2 potasios, le sigue el ingreso del agua. Las células se hidratan. Solo en ese mecanismo. ¿Quién regula ese transporte de los iones, de los cationes sodio y potasio? Viene a ser la bomba proteica ATPasa sodio-potasio. También existe la bomba proteica del calcio, que va a obligar que el calcio se acumule en la membrana de retículo endoplasmático, en el espacio intermembranal del retículo endoplásmico liso. También existe a nivel del estómago la bomba proteica que controla justo el equilibrio entre el protón hidrógeno y el catión potasio. Luego está la bomba de tipo V, ¿no? La bomba de tipo V es predominante en células del hueso llamados osteoclasto, como también en células del túbulo renal del nefrón, tubo contorneado proximal, ¿no? Como también en la asa de Henle, presentan bomba proteica de tipo V. ¿Qué es lo que hacen estas bombas proteicas? Estas bombas van a bombear electrogénicamente el protón hidrógeno desde el citosol medio interno hacia la luz de un organelo. Eso es la función que hace esta bomba proteica de tipo V. Bien, pasamos hoy sí a los organelos citoplasmáticos, los ribosomas. Los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma. Esos ribosomas que están libres en el citoplasma, su función es fabricar proteínas que se van a usar dentro del medio intracelular. Y los ribosomas que están unidos, llamados polisomas, son aquellas que van a fabricar proteínas de exportación. ¿Ya? Por ejemplo, enzimas pancreáticas. Estos polisomas, ¿dónde están unidos? A la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas en las células eucariotas son de tipo 70S. En las procariotas son de tipo 70S. ¿Ya? Este es en las procariotas. Y en las eucariotas es de tipo 80S. Tiene 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, que en conjunto conforman justo los ribosomas con velocidad de sedimentación de tipo 80S. El esqueleto de ribosoma lo conforma el ácido nucleico ARN. Sobre el ARN están las proteínas. Juntos conforman los ribosomas. El ribosoma entonces tiene 2 subunidades. La subunidad menor, y es esta, por ejemplo, la menor. La menor presenta un canal. Ese canal, ¿para qué va a servir? A través de ese canal se va a desplazar el ARN mensajero. ¿Ya? A través de ese canal se va a desplazar el ARN mensajero. ¿Y qué lleva el ARN mensajero? Lleva los codones informáticos, es decir, información para que se forme un oligopéptido, un polipéptido o una proteína. En cambio, la subunidad mayor es a través de ella que una vez que se ha sintetizado, ha culminado de sintetizarse una proteína, se desprende de la subunidad mayor. Pero no vayas a pensar también que los ribosomas solamente se encuentran
en el citoplasma o adheridos a la membrana del retículo endoplasmático. También existen organelos autónomos ribosomas, por ejemplo, las mitocondrias. Las mitocondrias presentan, justo en su matriz mitocondrial, presentan ribosomas. Y para diferenciarlo de los ribosomas del citoplasma o de aquellas adheridas al retículo endoplasmático, se le llama, como están presentes en ribosomas, se le llama mitoribosomas. ¿De qué tipo son? Son de tipo 55S, es decir, su velocidad de sedimentación. Las mitocondrias tienen ADN mitocondrial, ¿no? Son organelos semiautónomos. El ADN no está protegido por proteínas llamadas histonas. Los ribosomas que están sueltos en el citoplasma son responsables de la fabricación de las enzimas del peroxisomas. En cambio, los ribosomas que están unidos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso son responsables de la fabricación de las enzimas de los lisosomas. El retículo endoplásmico, sáculos aplanados, cisternas, membranas, ¿no? Por la presencia de ribosomas en su membrana toman el nombre de rugosos y presentan en su membrana ribosomas. Y si carece, se llama retículo endoplásmico liso. ¿Cuál es la función de retículo endoplasmático rugoso? ¿No? Como presenta en su membrana ribosomas, poliribosomas o polisomas, su función tiene que ver con la fabricación de proteínas de exportación, ¿no? También entonces secretan proteínas. Y ahí existen unas proteínas que regulan la correcta síntesis de proteínas de aquellas que se van a liberar. Son las llamadas chaperonas. Las chaperonas son aquellas que tienen que ver con el control de calidad, es decir, que se forme una enzima, que se forme una hormona o una proteína que requiere el organismo. Son las chaperonas. El retículo endoplásmico liso, ¿no? Son muy abundantes en células de la corteza suprarrenal, en las células de los llamados hepatocitos del hígado, en las células de Leydig del testículo. Son los que tienen que ver también con la biogénesis, es decir, síntesis de fosfolípido de membrana. Cuando la célula hace exocitosis, se rompe la membrana. ¿Quiénes reparan rápidamente la membrana? El retículo endoplásmico liso. Entonces, tiene que ver con la síntesis rápidamente de fosfolípido de membrana. También tiene que ver con la biosíntesis de esteroles, es decir, que a partir del colesterol se fabriquen hormonas sexuales, tales como el estrógeno o la progesterona. El retículo endoplásmico liso es responsable también a nivel hepático, es responsable de la detoxificación por drogas. A veces decimos, pues, una chica ingiere gran cantidad de barbitúricos pensando quitarse la vida, y esto no sucede. ¿Debido a qué? No sabía que sus hepatocitos, células del hígado, presentaban gran cantidad de retículo endoplasmico liso que colaboraron con el fenómeno rápido de la detoxificación por la ingesta de barbitúricos o drogas. A nivel de los testículos, a nivel de los testículos tenemos ahí las células de Leydig, son las que producen hormonas esteroideas como la testosterona. Entonces, la testosterona es gracias a el retículo endoplásmico liso. En las células intestinales colaboran con el fenómeno de absorción de nutrientes. Y a nivel de músculo esquelético y cardíaco, tiene que ver con el almacenamiento y liberación de calcio, ya que en el retículo sarcoplasmático o retículo endoplásmico liso, ahí se encuentra almacenado el calcio. Y todas veces que lo requiera, entonces rápidamente empieza a liberarse. ¿Gracias a qué? Al retículo endoplásmico liso. El aparato de Golgi, estás observando, el aparato de Golgi justo es el centro generador de vesículas secretoras. Presenta dos caras el aparato de Golgi. Una cara trans es como si yo golpeara, ¿no?, en la parte cóncava. A partir de ella se liberan vesículas y una de esas vesículas tiene que ver con la formación de los lisosomas a partir de la cara trans. Y la otra cara viene a ser la cara cis. ¿Ya? La cara cis es a través de la cara cis, ¿no? Es la que está mirando al núcleo y también mirando, observando al retículo endoplásmico rugoso. Otras funciones que ya ustedes van a estar revisando minuciosamente
es que a partir del aparato de Golgi se forma la primera pared celular de las células vegetales, el fragmoplasto. También tiene que ver con la formación de la vesícula que se encuentra a nivel de la cabeza del espermatozoide, llamado acrosoma. Gracias a la formación de esa vesícula llamada acrosoma, es que puede almacenarse una enzima llamada la hialuronidasa para romper la corona radiante del óvulo. El conjunto de aparatos de Golgi puede tomar el nombre en los vegetales de dictosoma y en los animales de golgiosomas. También no olvidarse que el aparato de Golgi, a partir de su cara trans, se liberan los lisosomas primarios. Cuando hablamos de endosoma, nos referimos a dos fenómenos, a los fenómenos de pinocitosis y a los fenómenos de fagocitosis. Cuando hablamos de pinocitosis, ¿ingresan qué? Ingresan líquidos a la célula, ¿no? Hablamos de dos tipos de pinocitosis. Una específica, es decir, que es independiente de la proteína llamada creatina, y otra específica, es decir, dependiente de la proteína llamada creatina. Luego tenemos la fagocitosis. La fagocitosis también puede ser independiente de creatina o dependiente de creatina, ¿no? O dependiente en este caso, de la proteína llamada actina. ¿Qué es lo que ingresa? Ingresan ya no líquidos, sino que ingresan sólidos. ¿Y quiénes pueden ser sólidos que ingresen por fagocitosis, conformando el llamado fagosoma? Va a ingresar, lógicamente, cristales orgánicos pequeños como virus, pueden ingresar bacterias, pueden ingresar parásitos pequeños, pueden ingresar restos de células, o células dañadas o muertas. ¿Quiénes se encargan de englobar mayormente quienes emiten fagocitosis? Los macrófagos alveolares, los leucocitos de tipo neutrófilos. Son ellos los que emiten fagocitosis. Y a nivel pulmonar, el smog atmosférico se encarga de englobar permanentemente carbón. Los pulmones a la larga experimentan fenómenos de antracosis pulmonar. ¿Y qué viene a ser transitosis? Transitosis viene a ser un mecanismo mixto, es decir, ocurre endocitosis y exocitosis. Es un mecanismo mixto. Y fotocitosis tiene que ver, lógicamente, con el almacenamiento de sustancias en caveolas especiales, como las que ocurren a nivel de células musculares, ya sea para almacenar calcio o para almacenar aceites. Los lisosomas gozan de una propiedad muy importante que viene a ser el polimorfismo, y hablamos de lisosoma primario, lisosoma secundario, ¿ah? Polimorfismo. Son los responsables de realizar la digestión intracelular. Experimentan también fenómenos de autofagia. En el interior, ¿cómo se llaman? ¿Quién fabrica las enzimas de los lisosomas? Porque tenemos que en el interior del lisosoma hay enzimas. Lo fabrican los ribosomas que están en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso es responsable de la formación de las enzimas hidrolíticas que son propios de los lisosomas. Las enzimas actúan a un pH ácido. Los lisosomas pueden hacer macroautofagia o microautofagia. ¿Cuándo hablamos de macroautofagia? Cuando el lisosoma es capaz de tragarse un organelo envejecido. Puede tragarse porciones de membrana celular. ¿Y cuándo hablamos de microautofagia? Cuando el lisosoma empieza a degradar, pues, proteínas, por ejemplo, proteínas, macromoléculas. El lisosoma, no olvidarse que constituyen máquinas suicidas en nuestro organismo. En el último minuto de vida de existencia de una persona, los lisosomas rápidamente empiezan a botar sus enzimas para que se empiecen a degradar todos los componentes celulares, a hacer macroautofagia, microautofagia, ¿ya? Y empieza ya después el fenómeno de descomposición cadavérica. Los lisosomas también son responsables de la pérdida de cola de renacuajo, ¿no? Empieza entonces a hacer una macroautofagia de la parte distal de la cola hasta que desaparece la cola y el renacuajo se convierte en un sapo juvenil. En nosotros también es responsable de la caída de la costra cuando padecemos de alguna herida. Los glioxisomas son organelos que son propios de las semillas
que almacenan aceites en las plantas. Sabemos pues que el combustible inmediato de todas las células del cuerpo son los glúcidos. Pero ¿qué pasa con aquellas semillas que necesitan glúcidos? Sabemos que almacenan lípidos, entonces ahí ocurre una vía de glioxilato que permite la conversión de los lípidos en glúcidos. Las vacuolas son las que intervienen en la regulación del equilibrio hídrico en las plantas. La membrana de las vacuolas toma el nombre de tonoplasto. Cuando las células vegetales son colocados en un medio hipotónico, ingresa agua y es almacenada en las vacuolas, se hincha la célula. Pero cuando lo colocamos a la planta justo en un suelo arenoso, salado, es decir, en un medio hipertónico, entonces, ¿qué va a ocurrir? Deshidratación de la célula. Trata de diluir el medio externo para poder sobrevivir la vacuola, arroja su agua, ¿no? Entonces, experimenta qué fenómenos. Cuando las células vegetales se hinchan, hablamos de turgencia o turgescencia. Y cuando las células vegetales se deshidratan, hablamos nosotros de los fenómenos de plasmólisis. La plasmólisis. Qué diferente estar hablando de crenación, ¿no? O de hemólisis. En los protozoarios existen diferentes nombres de las vacuolas. La vacuola que va a englobar el alimento que ingresado a través de la boca a la citofaringe se llama vacuola alimenticia. Cuando se acerca el lisosoma, va a arrojar sus enzimas. Entonces, esa vacuola alimenticia se va a transformar en vacuola digestiva. Tiene productos simples ya. Después, esos productos simples pasarán a ser utilizados por el medio intracelular, pero van a quedar residuos. Esos residuos se van a acercar a través de una vacuola llamada vacuola excrementicia al poro primitivo del paramecio. ¿Cómo se llama el poro primitivo del paramecio? Se llama citopigio. Y a través del citopigio salen ya las excretas del paramecio. Como el paramecio se encuentra en los ambientes acuáticos del agua de río, existe permanentemente ingreso de agua, pero hay que regular esa cantidad de agua que ingresa a la célula. Por lo tanto, se tiene que ir sacando el agua. Existe otra vacuola que interviene en la regulación de la salida del agua. Viene a ser la vacuola contráctil o pulsátil. O pulsátil. Bien, ya hemos hablado de los lisosomas. Seguimos hoy sí con los peroxisomas. Los peroxisomas participan, lógicamente, en la descomposición del peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno que viene a ser el agua oxigenada. ¿A partir de qué organelo citoplasmático se originan los peroxisomas? Los peroxisomas se originan a partir de el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Por gemación. Se originan a partir del retículo endoplásmico rugoso. Abundan en las células hepáticas y renales. Abundan en las células hepáticas y renales. Tiene enzimas oxidativas. ¿Quiénes son las enzimas oxidativas? La catalasa, la peroxidasa, también tenemos la urato oxidasa, como también aquellas que van a participar en la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Dónde ocurre beta-oxidación de los ácidos grasos? En los peroxisomas, como también en las mitocondrias. Y hemos hablado entonces que la peroxidasa va a descomponer, en este caso, o la peroxidasa o la catalasa va a descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno molecular. También es muy importante recalcar que los hepatocitos también tienen gran cantidad de peroxidasa que van a descomponer justo al etanol y lo van a convertir en una sustancia atóxica, menos tóxica. Por ejemplo, lo van a convertir en acetaldehído. Pueden convertir el metanol en formaldehído, el fenol en ácido fórmico, el ácido úrico en alantoína. Esa es la acción que hace las enzimas del peroxisoma. ¿Quién fabrica las enzimas del peroxisoma? Fabrican los ribosomas que están libres en el citoplasma. Entonces, hemos hablado que el origen de los peroxisomas es a partir de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Es a partir de ella que se originan los peroxisomas. Se originan entonces por gemación.
Luego ingresaríamos a revisar a la mitocondria. La mitocondria con mayor detenimiento lo vamos a revisar cuando ingresemos en el otro seminario del día sábado. Ahí vamos a revisar exclusivamente metabolismo energético, ¿no? Y metabolismo energético, ahí vamos a revisar previamente eh, a los miocitos y exclusivamente temática de las mitocondrias. Vamos hoy sí a la segunda parte que corresponde a las casuísticas. Les estoy dejando información acá, colegas, para que ustedes también vayan culminando con la revisión. No olvidarte que las mitocondrias constituyen la central bioenergética de la célula. ¿Por qué? Porque producen ATP, ¿no? Acá tienes para revisar, son las centrales bioenergéticas de la célula, las mitocondrias. Vas a revisar en torno a la forma, es variable, el tamaño también es variable. En torno al número, el número también es variable, ¿no? Existen las células hepáticas de inmensa cantidad de mitocondrias, 1000 mitocondrias por cada hepatocito, ¿no? Pero puede ser más abundante como en las células de los miocardiocitos, es mayor, ¿no? Disminuye en los fibroblastos, que son células del tejido conjuntivo, en los espermatozoides disminuye la cantidad de mitocondrias, ¿no? ¿Y quiénes carecen de mitocondrias? Son los eritrocitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué podemos afirmar que los eritrocitos maduros carecen de mitocondrias? Es que ¿quién lo transporta? Lo transporta la sangre. Esa es la razón del por qué los eritrocitos maduros carecen de mitocondria, porque son transportados por los vehículos sanguíneos. Muy bien, no olvidarte de la estructura de la mitocondria, membrana externa, membrana interna. Las imaginaciones de la membrana interna van a determinar las crestas y el espacio interno toma el nombre de matriz mitocondrial. El espacio que existe entre la membrana externa y la membrana interna se llama espacio intermembranal. No olvidarte en torno también a otro organelo que vienen a ser el centrosoma o centriolos. Los centriolos, su estructura es la siguiente. Tiene nueve tripletes de microtúbulos. No existen microtúbulos centrales. Por eso su fórmula es 9 más 0. ¿Interviene en qué? En la formación de luz acromático cuando las células van a experimentar la fase llamada de metafase o anafase, muy importante. También van a originar cilios y flagelos, los centrosomas. ¿Cuál es la estructura de los cilios y flagelos? Ya no obedece a la fórmula de 9 más 0. Obedece y encima que esos 9 pares son tripletes. En los hilos y flagelos son 9 dupletes. Ahí están, duplas, 9 dupletes, ¿no? 9 dupletes, pero tienen dos centrales. 9 dupletes, por eso su fórmula es 9 más 2. Muy bien, después vas a revisar la estructura del núcleo, cuáles son las partes fundamentales del núcleo. Tenemos que las partes fundamentales vienen a ser el centriolo, que cuando se condensa va a formar los cromosomas. Tenemos después el jugo nuclear, luego tenemos el nucleolo, ¿no? Y tenemos pues finalmente la membrana nuclear, ¿no? Bien, te encargas entonces de revisar la teoría en torno al núcleo. Vamos hoy sí a la segunda parte que corresponde a revisión de casuísticas. Eso es lo bueno pues de acá del Centro de Formación Docente. También se preocupa por que tengas también dominio disciplinar de la biología y ahí pues que se te comparte a nivel de plataforma la base teórica, que también vayas revisando, te vayas actualizando. Tienen ustedes conocimiento actualizado, conocimiento de punta, colegas. Hoy sí vamos a esta segunda parte que corresponde a la revisión de casuísticas. Vamos cerrando algunos archivos para que podamos revisar las casuísticas. Hoy sí. Ingresamos entonces a esta segunda parte de revisión de casuísticas. Utilizando el insumo conocimiento que hemos estado revisando, vamos a llegar a la respuesta. Dice el caso. En una sesión de aprendizaje sobre los microorganismos, Celia, un estudiante, realizó el siguiente comentario. Las bacterias solo causan
solo causan enfermedades al ser humano. Deberíamos de erradicarla. ¿Ese comentario es verdadero o es falso? Desde ahí debes de partir. Ten en cuenta que las bacterias se clasifican en bacterias benéficas como también en bacterias dañinas. Las bacterias dañinas son las que producen enfermedades, pero yo no puedo generalizar pues que todas las bacterias, ¿no? Solo causan enfermedades. Existen bacterias benéficas. Y dentro de las bacterias benéficas, ¿quién están? Desde el punto de vista ecológico, las bacterias son considerados como los basureros ecológicos de tipo procariótico. Tienen importancia ecológica. Desde el punto de vista de agrícola, tenemos una bacteria que fija el nitrógeno de la atmósfera. ¿Quién viene a ser? Rhizobium, ¿no? Rhizobium es la bacteria que fija el nitrógeno de la atmósfera para que se forme amoníaco y recién a partir de ese compuesto se formen los aminoácidos y la polimerización de ellos formen las proteínas. Otro grupo benéfico viene a ser medicinal. Medicinal porque existen bacterias que fabrican el antibiótico llamado streptomicina, ¿no? Y la streptomicina es fabricado por la bacteria Streptomyces, género Streptomyces. Otra importancia, importancia industrial. Industrial. Y dentro de las bacterias que tienen importancia industrial, ahí citamos nosotros, por ejemplo, a Acetobacter. Acetobacter aceti es la que fabrica el vinagre, ¿ya? Fabrica el vinagre. Luego tenemos al Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus son los que fabrican el yogur. El yogur. Muy bien, ¿y después qué dice? La docente tiene como propósito generar el conflicto cognitivo en el estudiante. De acuerdo con este propósito, ¿cuál de los siguientes microorganismos debería sugerirle investigar al estudiante para generarle conflicto cognitivo y se saque esa idea, pues, de que solo causan enfermedades, ¿no? Y pues se vaya a la orientación a que también rescate esta información, que existe otro grupo que son benéficas, ¿no? Entonces, si tú le entregas la información acerca de Mycobacterium tuberculosum, de hecho que esta es una bacteria y va a producir la TBC, la tuberculosis. Esta alternativa, ¿no?, apoyaría la afirmación del estudiante Celia. Entonces no va a provocarle conflicto cognitivo. La alternativa B, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es una levadura. No está dentro del reino Monera, no está dentro del grupo de las bacterias. Pertenece al reino Micota, ¿no? Entonces no podría generarle un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque es una levadura, no es una bacteria. En cambio, pues, si le orientaras a investigar un poquito más sobre el Lactobacillus bulgaricus, ahí sí, ¿no? Ahí se va a dar cuenta, pues, de que esta bacteria tiene importancia industrial porque se le emplea para poder fabricar el yogur. Entonces ahí se va a quitar la idea, pues, de estar pensando que todas las bacterias son capaces de producir enfermedad y por lo tanto debemos de erradicarla, ¿no? Debemos de aprovechar en este caso al Lactobacillus bulgaricus porque esta es utilizada para la obtención del yogur. La letra A, la respuesta correcta. Siguiente. Oscar, un estudiante comenta lo siguiente. Una bacteria se diferencia de los virus por el tipo de material genético. Hemos recalcado nosotros que las bacterias, ¿qué tienen? Tienen su único cromosoma circular que está constituido por ADN. No tiene proteínas histonas que lo protejan. Y encontramos un organelo que se encuentra en el citoplasma. Ese organelo llamado ribosoma solamente tiene ARN.
¿Ah? Ácido nucleico ARN, el ribosoma. Entonces tiene los dos tipos de ácido nucleico. La bacteria se diferencia de un virus en el tipo de material genético que tienen. ¿Y los virus qué tienen? Los virus tienen su genoma y solamente pueden ser que tengan ácido nucleico ARN o puede haber otro grupo que tengan ácido nucleico ADN, ¿no? Pero también tiene proteínas que lo protejan. Entonces, una bacteria se diferencia del virus por el tipo de material genético que tiene. Las bacterias pueden tener ADN o ARN, ahí observamos. En cambio, los virus solo tienen ARN, como por ejemplo el virus del VIH. Falso, pues. ¿Por qué? Porque existen virus llamados ribovirus. Estos sí, pues tienen ARN, pero también existe otro grupo de virus que presentan ADN y se le llama deoxivirus. Y es incorrecto decir que los virus solo tienen ARN. Existen otro grupo de virus que tienen ADN. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? Creer, pues, que el virus solo tiene ARN como material genético. También existen otro grupo de virus que pueden tener ADN. Ahí tenemos la respuesta. La respuesta está en la letra B. No por las puras, estamos revisando el marco teórico, colegas, que es base fundamental para desarrollo de casuísticas. Pero que también ustedes estén asimilando la forma como también se está aclarando, se está explicando, ¿no? ¿Y por qué no la letra A y la letra B? ¿Creer que el VIH presenta ARN como material genético? Eso no es un error, ¿no? Eso no es un error. El VIH tiene ARN, no es un error, ¿no? ¿Creer que las bacterias y virus presentan material genético? Tampoco es un error. Las bacterias tienen dos ácidos nucleicos, el virus tiene también ácido nucleico. Entonces no es un error, ¿no? El error está creer que los virus solo tienen ARN como material genético. También existe otro grupo de virus que tienen ADN, por eso es que se llama deoxivirus. La letra B. No olvidarte entonces, el único cromosoma circular del virus, 2000 genes. Tenemos entonces, ahí se encuentra el ADN, el ADN. Y en los ribosomas, ¿quién se encuentra? El ARN. Los virus, en cambio, pueden llevar ADN o pueden llevar ARN, pero no podemos decir que solamente presentan ARN, ¿no? La letra B, creer que los virus solo tienen ARN como material genético. Tercero, lea la siguiente situación y responda a las siguientes casuísticas. Como parte de una sesión de aprendizaje, un docente presenta a los estudiantes la siguiente imagen de una célula. En la imagen, la célula presenta pared celular. Bien, pared celular. Su material genético está disperso en el citoplasma. Ahí está su material genético, que está constituido solamente por ADN. Listo. Como si fueran filamentos. En el citoplasma de la célula también se observan abundantes ribosomas. Bueno, vamos a suponer que lo que ha representado son ribosomas, ¿no? Los ribosomas. Sin embargo, la célula no tiene mitocondrias. De hecho, ya nos dimos cuenta de que esta célula viene a ser una célula procariota. Porque los procariotas no tienen, o tienen en este caso, su genoma, su ácido nucleico disperso en el citoplasma. Tienes como único organelo los ribosomas. Se trata de una célula procariota. Y esa célula procariota representa a las bacterias. A la bacteria. Sin embargo, la célula no tiene mitocondrias. ¿Quién reemplaza las mitocondrias? Reemplaza los mesosomas. Pero no tiene mitocondrias.
¿Quién tiene mitocondrias? Las células eucariotas. Luego el docente pregunta a los estudiantes, ¿qué tipo de célula se presenta en la imagen? A continuación se presenta la respuesta de Karen, una de los estudiantes, y dice, las células vegetales tienen pared celular, ¿cierto? Tienen material genético, tienen ribosomas, pero dice, no tienen mitocondria. Falso. Sí tienen mitocondria las células vegetales. Sí tienen. Si son eucariotas, ¿no? De acuerdo con esta característica, la célula de la imagen definitivamente tiene que ser una célula vegetal. Falso. Falso. Corresponde a una célula bacteriana. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? ¿Cuál es el error? El error que se evidencia en la respuesta del estudiante es creer, pues, que hemos tachado, que no tienen mitocondrias. Entonces, que carecen de mitocondrias. Creer que las células vegetales carecen de mitocondrias. Listo. ¿Las células vegetales tienen ribosomas? Sí tienen ribosomas. ¿Las células vegetales tienen pared celular? Sí tienen pared celular. Pero carecen de mitocondrias. La letra C, la respuesta correcta. Muy bien, Nelson. Pueden ustedes también escribir a través del chat de este Zoom cuál sería también para ustedes la respuesta, ¿no? A modo de autoevaluación se pueden adelantar, ¿no? Y pueden contrastar. Por eso lo que ustedes marquen serían las hipótesis, están contrastando con la respuesta que estamos dando. Muy bien, letra C, la respuesta. Ahí está la imagen de una célula bacteriana, tiene pared celular. La célula vegetal tiene pared celular. ¿Qué más? ¿Qué encontramos? Que las células vegetales sí tienen mitocondria, ¿ve? Sí tienen mitocondria. Y pues la célula bacteriana no tiene mitocondrias. ¿Ya? Creer entonces que las células vegetales carecen de mitocondrias. La letra C. Miren, a ese nivel han venido las casuísticas, ¿no? No es que lo esté inventando yo las casuísticas, han venido estas casuísticas. Y estoy jalando nada más del banco de preguntas, ¿no? Ustedes se están dando cuenta, conforme vamos avanzando la teoría, voy jalando esas casuísticas para enfrentarlos a ustedes y se den cuenta, pues, que si tú tienes el dominio del marco teórico, el conocimiento integrado en el cerebro, entonces para ti va a ser fácil desarrollar casuísticas. ¿A qué organismo es más probable que corresponda a la imagen? Ya lo hemos determinado, ¿no? ¿Corresponde a quién? A una bacteria, ¿no? Corresponde a una bacteria. Ahí ya te olvidas de estar pensando que corresponde a un protista, que corresponde a un hongo, ¿no? Corresponde a una bacteria. La letra A. Una célula tiene una concentración de sales del 5%. La célula es colocada en una solución de 0,5% de concentración de sales. Entonces vamos representándolo, ¿no? Dice, una célula tiene una concentración de sales en su medio intracelular. En su medio intracelular tiene una concentración de sales del 5%. La célula es colocada en una solución. Bien. Esa solución tiene una concentración de 0,5%. Entonces yo puedo decir que es menos concentrado. Se trata de un medio hipotónico. Un medio hipotónico. Y en medios hipotónicos, cuando las células son colocadas en medios hipotónicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el agua va a ingresar de la zona menos concentrada a la más concentrada, ¿no? Ingresa entonces de la zona menos concentrada a la más concentrada. Ingresa agua a la célula. Entonces, ¿qué ocurrirá en esta célula? El movimiento del agua será mayor hacia ¿dónde? Hacia el interior de la célula. ¿Qué hace el exterior? ¿Haciendo qué? Si ingresa agua, la célula se va hinchando. No dice qué tipo de célula es, pero sí podemos sacar la conclusión que la célula se va
hinchando a medida que va ingresando el agua. Entonces, el movimiento del agua será mayor hacia el interior de la célula, haciendo que la célula se va hinchando. La letra B. Y hemos hablado también, ¿no? Y hemos hablado que cuando colocamos a los eritrocitos en una solución hipotónica, ingresa agua a la célula. Se hincha el eritrocito, pero como carece de pared celular, llega el momento en que revienta. Experimenta ¿qué? El fenómeno llamado hemólisis. Hemólisis. Y todo lo contrario, ¿no? Si he colocado en una solución hipertónica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en una solución hipertónica? Del interior de la célula sale el agua hacia el exterior de la célula para diluirlo, intentando sobrevivir. Entonces va a llegar el momento que ésta se deshidrata, ¿no? Ese fenómeno de deshidratación del eritrocito toma el nombre de crenación. De crenación. Listo. Muy bien, la letra B entonces, la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Justo habían casuísticas que no se combinaron la vez pasada y justo los he arrastrado para aprovecharlas. Si una sección desenlazada del ADN tiene la siguiente secuencia de nucleótidos, el ADN, lo que tú tienes que recordar en el ADN es que existen bases complementarias. La adenina es complementaria de la timina. La guanina es complementaria de la citosina. Atentamente, la Guardia Civil. Mnemotecnia. Entonces, te pide a partir de esta hebra, ¿cuál es el orden de los nucleótidos en el ARN mensajero? Sabemos pues que el ácido nucleico tiene doble hélice. Solamente te están dando la secuencia de uno de ellos, ¿no? Entonces, a partir de esa hebra, se tiene que formar el ARN mensajero. El ARN mensajero. Esa formación del ARN mensajero partiendo de una hebra del ADN toma el nombre de transcripción. De transcripción. Entonces, ten en cuenta ahora que a nivel del ARN, las bases complementarias son la adenina es complementaria de la timina y la guanina, perdón, es complementario del uracilo. Es complementario del uracilo. En el ARN, entonces, la adenina es complementario del uracilo y a la inversa. Y la citosina de la guanina. O a la inversa, ¿no? La guanina de la citosina. Entonces, como te piden a ti formar la hebra del ARN, ¿no? La hebra del ARN, entonces tienes que ver la complementariedad en el ARN. Y dices complemento de A, O. Complemento de A, O. Estás siguiendo, ¿eh? Complemento de A es U. Complemento de T es A. Complemento de G es C. De C es G. De T es A. De A es U. De G es C. Y de T es A. ¿Listo? Ahora busco las alternativas. ¿Quién tiene esa secuencia, no? Lo encuentro en la letra B. Por transcripción, entonces, es que tú puedes formar esa hebra complementaria. No te olvides de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Siguiente. Los ácidos nucleicos que constituyen los cromosomas y los ribosomas. ¿Cómo se llama el ácido nucleico de los cromosomas? Viene a ser el ADN. Y de los ribosomas, el ARN ribosómico. ¿Ya? El ARN ribosómico.
¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común, tengo 5 premisas. Tengo que ver cuáles son verdaderas. ¿Tienen en común pentosas? Claro, ellos tienen el ADN o el ARN pentosas, sino que toman diferentes nombres. La desoxirribosa y la ribosa, pero ambos tienen pentosas. La premisa 1 es correcta. ¿Las dos moléculas tienen 2 cadenas? No, la del ADN tiene 2 cadenas. El ARN tiene una sola cadena. Entonces, no es lo que tienen en común. Lo que tiene la premisa 2 lo elimino, pues entonces elimino esta. Paso a la tercera premisa. ¿Cada nucleótido tiene grupo fosfato? Claro, un nucleótido adenílico, ¿no? O ribonucleótido tiene grupo fosfato. El desoxirribonucleótido, como el ribonucleótido, tiene grupo fosfato. Porque ¿cuáles son los componentes del nucleótido? Los componentes son la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. Entonces, a ambos, cada nucleótido llamado desoxirribonucleótido o ribonucleótido tiene grupo fosfato. También es verdadero. Premisa 4. Una de las 4 bases nitrogenadas que tienen en común es la adenina. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, timina, guanina y citosina. Del ARN, adenina, uracilo, guanina y citosina. Como te está diciendo que una de las 4 bases nitrogenadas que tienen en común es la adenina, es lo que tienen en común. Ese es cierto. Entonces, ahí encontraste la respuesta. 1, 3, 4. 1, 3, 4 está en la letra B. Y en la alternativa 5, ¿se replican a sí mismo? ¿Quién se replica a sí mismo? El que se replica a sí mismo viene a ser las hebras del ADN, no del ARN. Muy bien, la letra B, entonces, la respuesta correcta. Para comprobar la hipótesis de la siguiente situación problemática, un grupo de estudiantes realiza un experimento para obtener ADN del plátano. Y los resultados finales fueron: se puede observar un precipitado blanco de ADN en la capa de alcohol. Bien, todo este viene a ser la capa de alcohol. Y ahí se observa precipitados blancos. El ADN tiene la apariencia de una sustancia mucosa blanca y filamentosa. Ahí lo puedes observar, blanca filamentosa. Como se muestra en la fotografía. Esto se debe a que el detergente utilizado, ¿qué es lo que va a hacer el detergente? El detergente lo que va a hacer es separar las proteínas histonas del ADN. Entonces rompe, permite la separación de las proteínas histonas del ADN, porque sabemos que el ADN, ¿no?, está envuelto en proteínas llamadas histonas, ¿no? Entonces lo que va a hacer en este caso, este viene a ser la proteína llamada histona, y acá tengo el ADN. ¿Qué hace el detergente? El detergente se ubica entre los dos y separa las proteínas histonas del ADN. Lo deja libre al ADN. Por otro lado, dice, también se emplea un mortero o pilón. Vamos a triturar, dice el plátano. Producto de la trituración se va a romper la pared celular y la membrana celular. Posteriormente, ¿qué se va a emplear? Una solución de cloruro de sodio. ¿Cuál es la acción del cloruro de sodio? Va a provocar que explote el núcleo. Y al explotar el núcleo, va a dejar en libertad a esta unión, histona y ADN. Gracias al detergente se va a conseguir la separación. ¿Qué sustancia permite obtener ADN de las células de plátano? El detergente. El detergente. El detergente es el que provoca que las proteínas histonas se separen del ADN.
permite obtener el ADN, el detergente. La letra B. El estudiante Oscar observa la siguiente figura, cuatro células, correspondiente a cuatro organismos. Analiza recordando su estructura y responde lo que se te pide a continuación. Si en un recipiente con agua destilada colocamos un paramecium, ahí lo observas, una bacteria, un eritrocito y una célula de Ava, el paramecium solamente tiene membrana celular, la bacteria tiene pared celular con membrana celular, el eritrocito solamente tiene membrana celular y la célula vegetal tiene pared celular y membrana celular. A la segunda, es decir, a la bacteria y a la célula vegetal, se le ha retirado la pared celular. Entonces, ¿se va a quedar con qué? Solo con membrana celular, al igual que las otras dos. ¿Qué le ocurrirá respectivamente a cada una de las células? Si está en agua destilada, va a ingresar tanta agua, que va a ocurrir fenómeno de lisis. Lisis en el paramecio, lisis en la bacteria. Hemólisis es el nombre correcto para los eritrocitos. Y lisis también en la célula de Ava. La letra P. ¿Cuál de los siguientes modelos representa al proceso de ósmosis? ¿Qué es ósmosis? Es un mecanismo de permeabilidad pasiva. ¿Qué dice? Que el agua va de un medio hipotónico, de un medio menos concentrado, ¿no? El agua va desde un medio menos concentrado hacia otro que tiene mayor concentración. Así va a ocurrir la migración del agua. Entonces, ¿cuál de los gráficos, A, que está en A, B o C, representa, ¿no?, el fenómeno de ósmosis? Observa la alternativa B. ¿Cuánto de concentración tiene? ¿Cuántas esferitas observa? 6. En la parte después de la membrana semipermeable, en el otro lado, ¿cuántos encuentras? 3, 6, 8, 10, 12. Entonces, menos concentrado, más concentrado. El agua viaja a través de una membrana semipermeable y observas tú el desnivel. ¿Producto qué? ¿De qué? Que ha ingresado el agua de una zona menos concentrada a otra más concentrada. Ahí hablamos del fenómeno de ósmosis. Para fortalecer, entonces decimos que ósmosis es el fenómeno en el cual las moléculas del disolvente agua difunden pasando de una solución de menor concentración hacia otra de mayor concentración. ¿Ya? ¿Listo? La letra B, entonces, la respuesta correcta. Al estudiar el siguiente material genético, hemos obtenido los siguientes valores de la composición de los nucleótidos de los genomas. El ADN, 30%, citosina, 20%, guanina no tengo, timina tampoco, ni uracilo. ¿Cuál sería el valor de las otras bases si se tratara del ARN? ¿Qué es lo que tienes que recordar? Complementariedad. La adenina es complementario en el ARN del uracilo y la guanina de la citosina. En donde
Los porcentajes que se encuentran en la adenina deben ser idénticos a la del uracilo y de la guanina idénticos a de la citosina. Como estoy en el ARN, ¿cuál sería el valor porcentual de las otras bases? ¿Te interesa la timina? No, porque esa es ¿de quién? Del ADN. Entonces digo, la guanina, igual que de la citosina, 20%. Y la adenina, igual que el uracilo, 30%. Entonces ya tengo la respuesta, ¿no? Ya tengo la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Guanina 20% y uracilo 30%. La letra C. Siguiente. Recuerda la cantidad de nitrógeno que tienen las bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan que revisamos teoría? Les dije a ustedes, hay casuística del ministerio en torno a ello. Recuerda la cantidad de nitrógeno que tienen las bases nitrogenadas. Señale en orden decreciente las bases nitrogenadas según el número de átomos de dicho elemento, es decir, según el número de nitrógenos, de manera decreciente. Entonces acá lo que tienes que recordar es justo las estructuras de quién, de la adenina, de la guanina, de la citosina, de la timina y del uracilo. ¿Cuántos nitrógenos tienen en su estructura cíclica? Y lo habíamos determinado, ¿no? Bien, ahí la respuesta pues prácticamente la B, pero para que recuerden, hemos determinado que aquellos que presentan dos anillos se refiere a la adenina y la guanina. Y cuentas, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 nitrógenos la adenina. La guanina, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nitrógenos. La citosina, 1, 2, 3. La timina, 1, 2. Y el uracilo, 1, 2. Vas a ordenar de manera creciente, entonces la guanina tiene 5. La citosina, ¿cuánto tiene? 3. Y el uracilo, 2 nitrógenos. Correcto, ahí está. La letra B. Cuando son preguntas rebuscadas del ministerio, lamentablemente son así, ¿no? Hay que recordar, pues, las estructuras cíclicas de las bases nitrogenadas. Lea la siguiente situación y responda a las siguientes casuísticas. A continuación se presenta un gráfico sobre la acción bactericida de dos líquidos limpiadores sobre diferentes superficies. Tengo el limpiador A, el limpiador B. ¿Cuáles son las superficies? Lavadero, mesa, lavadero, mesa. A partir del gráfico, ¿quién vendría a ser la variable dependiente? ¿Quién vendría a ser la variable dependiente? ¿Qué es lo que tú manipulas? Lo que tú manipulas es limpiador, el tipo de limpiador. El tipo de limpiador viene a ser tu variable independiente, es lo que tú manipulas. Y la variable dependiente va a estar en función, como estoy empleando bactericida, que está en el limpiador A o limpiador B, entonces va a tener que ver con la reducción del número de bacterias, la variable dependiente. Entonces, ¿quién es la variable dependiente? El número de bacterias registradas. La letra B.
El tipo de líquido limpiador, falso, pues. El tipo de líquido limpiador es tu variable independiente, ¿no? La letra B. Tipo de líquido limpiador, variable independiente y la variable dependiente, número de bacterias. Siguiente. También casuística del ministerio, colegas. Eso les gusta al ministerio de colocar gráficos. Sabe que a los docentes no les gusta que le coloquen gráficos. Peor aún, no colocan gráficos a sus estudiantes. Y nos están pidiendo a gritos que le coloquemos gráficos a los estudiantes para que se apoyen. El gráfico representa una indicación del margen de error, es decir, la variabilidad de los datos. ¿Por qué el gráfico presenta esta indicación? ¿Puedo yo contabilizar la totalidad de las bacterias exactamente? No, tengo que dar un número aproximado en función a campos que voy a contabilizar y saco un valor aproximado. Si es de número de bacterias, inmensa cantidad. Entonces, solamente en función al cálculo de determinados campos microscópicos que yo observe, puedo lanzar una proyección, ¿no? Entonces, ¿por qué el gráfico presenta esta indicación de margen de error? Eso es debido, pues, porque la medición de los microorganismos requiere de técnicas indirectas de aproximación, pues. No hay otra. Letra B. A partir del gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería la correcta? ¿Cuál sería la correcta? Estamos en el caso número 15. Caso número 15. Dice entonces, a partir del gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcto? ¿Qué puede decir? Vamos analizando la letra A. Dice, la acción bactericida del limpiador B es mayor que la del líquido A. Entonces vamos analizando. El limpiador B tiene mayor acción bactericida que el limpiador A. El limpiador B. El limpiador B cuando comparo a nivel de mesa, ¿no? A nivel de mesa, en relación a A, puedo determinar, pues, que el limpiador B tiene mayor acción bactericida, ¿ve? ¿Hasta dónde lo baja? ¿Ve? Que el limpiador A. Ahí está. Entonces, ¿correcta la letra? Pues, pero no puedo afirmar que la acción bactericida del limpiador A es mayor que el limpiador B. Falso. O la acción bactericida del olor líquido es igual. Falso. El que tiene mayor acción bactericida viene a ser el limpiador B que el limpiador A. Y encima lo comparas a nivel de lavadero, como también lo comparas a nivel de mesa, que el bactericida A, el limpiador B, tiene mayor acción bactericida que el limpiador A. La letra A. Se asume que se realizará una nueva investigación, pero esta vez se utilizará solo uno de los líquidos limpiadores. Entonces, voy a asumir que solamente me voy a quedar con el limpiador A. Por eso he tapado al limpiador B, para que no se confundan. ¿Ya? Se asume que se limpiará una nueva investigación, pero esta vez se utilizará solo uno de los dos líquidos limpiadores. Estoy aduciendo que me voy a quedar con el limpiador A. Sobre las dos superficies, lavadero y mesa, se registrará el número de bacterias existentes en cada una de estas superficies antes de utilizar dicho líquido limpiador e inmediatamente después de usarlo. Además, también se registrará el número de bacterias que permanecieron al transcurrir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, después de haber utilizado el líquido limpiador sobre ambas superficies, lavadero y mesa. En esta nueva investigación, la variable
¿Qué tipo de variable es el líquido limpiador? Tengo que asegurarme, pues tengo dos superficies, lavadero y mesa. Ahora, el líquido limpiador debo de asegurarme de que sea el mismo que yo arroje al lavadero o a la mesa. De ser una variable independiente, que también lo hemos visto en teoría, la variable independiente puede convertirse en variable control o la control en independiente. En este caso, entonces, la variable ahora líquido limpiador se convierte en una variable control. Debo de asegurarme de que cuando haga limpieza del lavadero o de la mesa, sea el limpiador A. Entonces, viene a ser la variable control. Y de esto, pues, hay dos seminarios exclusivamente sobre dominio didáctico de la competencia indaga mediante métodos científicos. Ahí vamos a hablar exclusivamente sobre los tipos de variables, tipos de hipótesis, ¿ah? Para fortalecer un poquito más esto. Lo que estamos aprovechando también, se encontró justo una casuística sobre bacterias, o lo jalo de una vez para que también ustedes se vayan familiarizando con casuísticas en torno a bacterias. Una de las siguientes características no corresponde a los lisosomas. ¿Cuál no corresponde? ¿A partir de qué cara se originan los lisosomas? Los lisosomas se originan a partir de la cara trans. No se originan a partir de la cara cis. Entonces encontré la que no corresponde. ¿Ve? Los lisosomas se desprenden de la cara cóncava. ¿Ya? De la cara cóncava. Se desprenden de la cara trans, no se desprenden de la cara cis. La letra C sería la que no corresponde a los lisosomas. El resto es correcto, ¿no? La bacteria digestiva es un tipo de lisosoma secundario y pues las enzimas cirolíticas requieren un pH ácido. Eso está en la teoría. Un estudiante prepara una muestra de células de la cavidad oral y las tiñe de azul de metileno. Él ha olvidado el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Extender la muestra en el portaobjeto. Al darse cuenta de ese olvido, el estudiante plantea la siguiente pregunta. Si no se extiende la muestra, ¿será posible observar las células? Entonces vamos mejorando acá la imagen. Ahí. De nuevo, dice, si no se extiende la muestra, ¿será posible diferenciar las células? Entonces, lo que tú manipulas es la extensión de la muestra. Puedo realizar una extensión, una mediana extensión, una correcta extensión de la muestra o no extenderlo. Esto constituye tu variable independiente. Este viene a ser la causa. La causa. ¿Pero qué? ¿Cuál es el efecto? Que va a permitir diferenciar los tipos de células de la cavidad oral. Entonces viene a ser tu variable dependiente, la consecuente, el efecto. Entonces tengo la variable dependiente, el efecto, y la variable independiente, la causa. La extensión de la muestra, entonces, permite la diferenciación de células. La letra B. ¿Cuál de las siguientes características no le corresponde al aparato de Golgi? ¿Cuál no le corresponde? ¿Quién fabrica, quién fabrica las enzimas del lisosoma? Directo para ir a la respuesta. Las enzimas del lisosoma, las enzimas, ¿quién lo fabrica? Lo fabrica el retículo endoplásmico rugoso. Y como te piden, no le corresponde al aparato de Golgi, ¿qué dice la letra C? Sintetiza enzimas lisosomales. Falso. No sintetiza enzimas lisosomales, porque el que sintetiza enzimas lisosomales viene a ser el retículo endoplásmico rugoso. La letra C es la que no corresponde al Golgi. El resto es correcto, ¿no? A partir de la cara trans se originan los lisosomas, ¿cierto, no? La primera pared de las células vegetales, la fragmoplástica, es gracias al aparato de Golgi. También es correcto.
¿Qué tipo de tonicidad debe tener una solución de cloruro de sodio para ser empleada en la dilución de un medicamento que van a ser aplicados vía intravenosa? Si tú diluyes el medicamento, si tú diluyes el medicamento en una solución hipotónica, vas a obligar que ocurra explosión, hemólisis. No puede ser. Si tú lo colocas, diluyes el medicamento en una solución hipertónica, lo que vas a provocar es que sufra crenación, se arrugue. Eso tampoco no quiero. Entonces, el medicamento debo diluirlo en una solución de cloruro de sodio que sea hipotónico, para que no sufra modificación el eritrocito. La letra A. Referente a la mitocondria se tiene que estas casuísticas, colegas, sobre mitocondrias, entonces lo vamos a ver en la siguiente jornada que tenemos de acá el día sábado, porque es una temática sobre mitocondrias. Voy a guardar estas 5 casuísticas que están quedando, ¿no? Para retomarlo el día sábado, ya que donde vamos a estar hablando exclusivamente de mitocondria, como también de los miocitos y metabolismo energético. Muy bien, hasta acá donde llegamos, colegas. Espero pues haya sido pues muy fructífero para ustedes, que hayan podido complementar dominio disciplinar de citología, célula, podido comprender, ¿no? El desarrollo de casuísticas referido a esta temática. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos de acá el día sábado en el horario ya establecido en la noche, ¿no? Igual en el horario de 7:30 a 9:30. Que tengan muy buenas noches. Bien, Nelson, bien.